Adelante. Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el viernes 3 de octubre de 2025. Estamos en el cierre de esta primera semana del 10º mes del año, ya en plena temporada de otoño, con la idea, la esperanza de que las lluvias nos den una tregua, pero por lo pronto, pues ya dentro de un ratito, ¿qué le parece? En un par de horas, podemos dar por decretado que inicia oficialmente el fin de semana, si está usted de acuerdo, por supuesto. Estamos también muy contentos de que nos acompañe en esta emisión. ¿Y qué le parece si empezamos de una vez con las noticias? El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Saldívar, hizo una sugerencia a la Cámara de Diputados para solicitar la corrección en la redacción del artículo transitorio de la Ley de Amparo, luego de que diversos sectores advirtieran que su contenido podría interpretarse como una aplicación retroactiva contraria al artículo 14 constitucional. Prevén diputados dictaminar la próxima semana la minuta del Senado con reformas a la Ley de Amparo. Morena en San Lázaro destacó que se tomarán en cuenta las expresiones que piden eliminar la retroactividad que aprobó la colegisladora en esta propuesta. México Canta llega a su gran final este domingo con 11 jóvenes talentos de México y Estados Unidos. Entrega la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, 680 apoyos económicos a personas afectadas por las lluvias del sábado pasado en Tláhuac. Mientras Donald Trump dio como plazo hasta la tarde del domingo para que Hamás acepte su plan de paz para Gaza, una decena de barcos aún se dirige al enclave palestino para intentar dejar ayuda humanitaria. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. How many times do I have to try to tell you that I'm sorry for the things I've done? Ooh. But when I start to try to tell you, that's when you have to tell me, hey, this kind of trouble's only just begun. Yeah, yeah, yeah. I tell myself too many times, why don't you ever learn to keep your big mouth shut? That's why it hurts so bad to hear the words that keep on falling from your mouth, falling from your mouth, falling from your mouth. Tell me why. Es Annie Lennox en esta interpretación en el encuentro internacional de hace unas semanas que se llamó Juntos por Palestina. Esta canción se ha denominado ¿Por qué? Why for Gaza, y es parte de este equipo, de este grupo de intérpretes de casi todo el planeta que participaron en este encuentro como una señal, en primer lugar, a la barbarie, a la inhumanidad, al genocidio que comete Israel en Gaza, y también, por supuesto, con la idea de reunir fondos para ayudar a auxiliar a los millones de palestinos que los israelíes, el pueblo judío, quiere exterminar, quiere asesinar a todas, todos, todes, las niñas, niños, niñas, niños, mujeres, hombres palestinos.
Es el propósito central de Israel en este momento, exterminar a un grupo de seres humanos, de la misma forma en como hubo un intento en algún momento del siglo XX de exterminarlos a ellos también. Ahora se han convertido en los perpetradores en esta etapa de la barbarie humana. Israel nos muestra hasta dónde puede bajar, hasta dónde puede reducirse a la miseria una sociedad que está empeñada en acabar con otros seres humanos sin importar el costo, con el apoyo de los poderosos que están también en ese propósito de imponer un nuevo orden mundial en donde los derechos estorben, en donde solamente unos cuantos, los que consideren estos que pretenden imponernos su moral, unos cuantos, los más capacitados para servirles, son los que podrían sobrevivir. Ese es el destino que sueñan, que esperan algunos, y una buena parte de esos algunos se encuentran en Israel en estos momentos. Esta canción que interpreta la cantante escocesa se llevó a cabo, como le digo, en el encuentro Juntos por Palestina, Together for Palestine, y se encuentra también disponible en las plataformas de Internet. Los recursos que se reúnan, que se junten de las descargas o lo que quiera usted aportar, se va a ayudar a los palestinos en esta nueva bandera, en esta esperanza, una más que se quiere mantener y que algunos quieren apagar a como dé lugar. Hoy, este 3 de octubre, recordamos en Imer Noticias que el genocidio no va a pasar, que el propósito inhumano de Israel, de los israelíes, del pueblo judío, será detenido, aunque suenen ellos con convertirse en esas cosas, en eso que ellos en algún momento denunciaron que les ocurría y que ahora, desgraciadamente, se han convertido en eso, en victimarios, con la mayor violencia que pueda un ser humano ser capaz. Están allí tratando de exterminar, de asesinar a millones de personas. Falling from your mouth, tell me why. I may be mad, I may be blind, I may be viciously unkind, but I can still read what you're thinking. Oh, and I've heard it said. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a nuestras vías de contacto. Lo puede hacer a través de WhatsApp 5566312427, 5566312427. Nos puede enviar mensajes a @imer_noticias. Es el nombre de este servicio informativo en X y en Threads, en hilos. O bien nos puede mandar mensajes, videos, audios, lo que usted guste y mande a Imer Noticias. Así nos llamamos en Instagram y en Facebook. A mí me ubica como @anajarnajar, ya ando haciéndome bolas, @anajarnajar en X, antes Twitter. Le mandamos un fuerte abrazo a usted que nos escucha en la República Mexicana completita y fuera de las fronteras a través de nuestras transmisiones en Internet. El Sistema Nacional de Noticiarios del IMER trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. Aquí en cortito está ahora José Luis Plasencia en la operación, Gema Hernández en la producción y en los micrófonos Alberto Nájar. Déjame comentarle que hace unos minutos la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó con los 6 mexicanas y mexicanos que participaron en la flotilla Global Summit y quienes se encuentran en el centro de detención del Xiot en Israel. Todos se encuentran bien, reporta la Cancillería. Los 6
accedieron a su repatriación voluntaria, por lo que se han iniciado de inmediato las gestiones correspondientes ante el gobierno de Israel para que esto ocurra lo antes posible. Se informa además, señala la Cancillería mexicana, que la abogada mexicana que viajaba en el barco de apoyo legal de la flotilla también se encuentra en buenas condiciones, y la Cancillería mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, se mantiene en comunicación permanente con esta abogada. Es información de hace unos minutos. Accedieron a la repatriación voluntaria las 6 personas mexicanas que viajaban en la flotilla Sumut y que fueron secuestradas por Israel y que las mantiene en una prisión de alta seguridad dentro de su territorio. Las actualizaciones en tiempo real aquí en El Acento, tu punto de referencia. Presidencia propone cambios a ley de amparo. Esta mañana en Palacio Nacional se presentaron detalles de la propuesta del Gobierno de México para que se cambie la ley de amparo que fue aprobada por el Senado de la República esta misma semana y que generó una intensa polémica en redes sociodigitales. Se abrió la puerta para las mentiras, la manipulación, la violencia política en los medios comerciales, en la radio privada, en la televisión privada, en los periódicos, sobre todo en algunas televisoras como TV Azteca, que está empeñada en irse en caída libre hacia el descrédito, a partir de información no confirmada o francas mentiras. El coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Saldívar, presentó los detalles de una propuesta del Gobierno de México al Congreso de la Unión para que se enmiende esto que ha sido calificado como una equivocación. La presidenta Sheinbaum dijo que ella no respalda esta retroactividad que contiene la nueva ley de amparo. Natalia Matamoros, ¿qué pasó allí en Palacio Nacional? Cuéntanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un saludo a ti y al auditorio. Comentarte que efectivamente en conferencia mañanera el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Saldívar, informó que solicitó a los legisladores la corrección del artículo transitorio de la reforma a la ley de amparo, luego de que diversos sectores advirtieran que su contenido podría interpretarse como una aplicación retroactiva contraria al artículo 14 constitucional. Saldívar destacó la necesidad de precisar el alcance del texto para evitar interpretaciones erróneas y mantener el respeto al Estado de Derecho. Subrayó que el actual planteamiento ha generado un debate innecesario, críticas y preocupaciones, por lo que propuso 3 ajustes concretos. Aclarar que la ley de amparo tiene carácter procesal, confirmar que las etapas concluidas deben regirse por las normas vigentes en su momento y establecer que las nuevas disposiciones solo aplicarán actuaciones posteriores a su entrada en vigor. Fue enfático al señalar, Alberto, que en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no se impulsan ni se avalan leyes contrarias a la Constitución y sostuvo que la presidenta ha sido clara en su deseo de que se redacte de forma tal que no dé cabida a dudas. Escuchemos lo que comentó Saldívar. Por eso, de manera muy respetuosa y en el ánimo de un diálogo constructivo institucional entre poderes, nos permitimos sugerir respetuosamente, y si así lo estiman conveniente, a las y los legisladores hacer las siguientes adecuaciones al artículo sin cambiar su sentido, simplemente dándole claridad. Primero, que se establezca que la ley de amparo es una ley procesal. Entendemos que esto no es ortodoxo, no sería estrictamente necesario, pero estamos en una etapa donde las leyes tienen que tener también un efecto pedagógico, que el pueblo las entienda. Los tecnicismos jurídicos a veces son inevitables. El también exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto, expuso que el artículo constitucional no fue redactado de forma clara, lo cual ha dado pie a malinterpretaciones y especulaciones. Por esta razón hizo un llamado a los poderes a construir un diálogo para que se hagan las modificaciones de rigor sin incurrir en tecnicismos. Escuchemos. Tendrá claridad, se ajusta perfectamente a la Constitución, no tiene retroactividad alguna, no se afectan derechos adquiridos ni viola la Constitución. Esto
queremos ser muy claros, entendemos la buena intención de los legisladores, pero pensamos que se tiene que clarificar porque la presidenta, lo digo una vez más, ha sido clara y contundente. No estamos de acuerdo con ninguna violación a la Constitución, con ninguna aplicación retroactiva, y si este precepto no es suficientemente claro, exhortamos respetuosamente a que se aclare para que las dudas se disipen. Alberto también insistió en que, estas precisiones permitirán fortalecer la certeza jurídica y garantizar que la reforma avance dentro de los límites constitucionales en un ejercicio de diálogo constructivo e institucional entre los poderes ejecutivo y legislativo. Esa es la información que nosotros manejamos sobre este tema. Seguimos muy pendientes. Pendientes. Gracias, Natalia Matamoros. Buena tarde. Buena tarde también para ti. Y es que este artículo transitorio que se añadió pues prácticamente cuando estaba por terminar la sesión del Senado de la República en la cual se aprobó esta reforma a la ley de amparo ha causado una intensa controversia. De por sí existía ya una campaña en los medios comerciales en contra de la reforma a la ley de amparo y esta campaña pues tenía, por supuesto, tintes muy claros a partir de su origen, es decir, algunos grupos empresariales, concretamente Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y quien debe 74 mil millones de pesos en impuestos que no quiere pagar desde hace casi 20 años en México, que debe 580 millones de dólares a un grupo de inversionistas estadounidenses a quienes no quiere liquidar una serie de bonos de deuda que emitió en 2017 y se ha amparado en el apoyo de jueces muy cuestionados, jueces en México, y que debe además otra cantidad importante de recursos en otros juicios en Estados Unidos que en algún momento fue inhabilitado por 5 años por autoridades financieras de Estados Unidos que le acusaron de irregularidades fiscales, de fraude, de sospechas de lavado de dinero. Bueno, parte de esta campaña pues se finca en intereses de Ricardo Salinas Pliego porque tiene el temor muy fundado para él de que le obliguen a pagar estos 74 mil millones de pesos en México una vez que los amparos que ha interpuesto y que le habían otorgado en su favor la ministra Norma Piña y sus compañeros de la Suprema Corte que fue echada por la votación mayoritaria de hace unos meses. Lo habían protegido, los amparos estaban ahí guardados, escondidos en los cajones de un ministro y ahora pues están ya listos para ser analizados y eventualmente pues votados y es probable que le obliguen, que no le den los amparos, que le termine la protección de la justicia que tenía, de aquella justicia, y le obliguen a pagar 74 mil millones de pesos y por eso es que pues está muy enojado. Y eso explica una parte de la campaña en contra de la ley, de la nueva ley de amparo. Pero bueno, los senadores también han contribuido en esto al incluir un artículo transitorio que básicamente pretende hacer retroactiva la aplicación de estas reformas legales cuando la Constitución pues no lo permite. Y es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que eso no puede ocurrir. ¿Qué es lo que dice este párrafo, que es el artículo transitorio primero? ¿Qué es lo que dice este párrafo que ha causado tanta controversia? Bueno, se lo voy a leer. Dice, los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto. Es decir, pues que los artículos, los amparos que eventualmente se sujeten a una revisión por parte de los jueces podrían ser sujetos de la nueva ley y por lo tanto pues estarían en una contradicción porque en México la Constitución dice que ninguna ley es retroactiva, mucho menos cuando va en perjuicio de los solicitantes de la protección de la justicia. Ahora sí que trátese de quien se trate. En fin, que esa es parte de la controversia que existe en estos días. Se va a tener que resolver en la Cámara, en el Congreso de la Unión. Esta iniciativa que fue votada por el Senado ya se encuentra en la Cámara de Diputados, donde ya dijeron pues que sí van a corregir esta determinación de sus compañeros senadores. Claudia Telles, cuéntanos qué va a suceder allí en la Cámara de Diputados. Buenas tardes.
Alberto, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. Como Cámara Revisora, la Cámara de Diputados se alista para dictaminar la próxima semana en la Comisión de Justicia la minuta del Senado con reformas a la Ley de Amparo. Así lo dio a conocer este viernes el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y también presidente de la Junta de Coordinación Política, después de la inauguración del encuentro Jóvenes Dialogando por el segundo piso de la transformación que se llevó a cabo en el recinto legislativo de San Lázaro. Vamos a escuchar. La semana próxima, de acuerdo con la ley, con los términos y tiempos que establece la ley orgánica y el reglamento. No lo sé, será la comisión la que determine. El también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro señaló que corresponderá a la comisión determinar si habrá o no parlamento abierto para revisar esta minuta. Cuestionado sobre las opiniones en contra de la retroactividad que estableció el Senado para el juicio de amparo, entre ellas del exministro Arturo Saldívar, dijo que estas expresiones seguramente se tomarán en cuenta. Vamos a escuchar. Bueno, es una opinión del ministro Saldívar, la respetamos. Ya ayer había hecho de parte nuestra una serie de consideraciones y seguramente la Comisión de Justicia, que empieza a sesionar, tomará en cuenta las opiniones que considere procedentes. Entonces no hay ningún problema y respetamos las expresiones del ministro Saldívar. Sin embargo, Alberto, este jueves ya el legislador morenista, al igual que integrantes del PAN, del PRI y del PT, señaló que ninguna ley secundaria puede tener un efecto retroactivo porque el artículo 14 de la Constitución lo prohíbe. Como ya lo comentas, Alberto, en la aprobación de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con reformas a la Ley de Amparo, el Senado, a propuesta del morenista Manuel Huerta, incluyó un transitorio que señala que los asuntos que se encuentran en trámite al entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto. Es así como en la Cámara de Diputados ya se alistan para dictaminar primero en comisiones, en la Comisión de Justicia, esta minuta del Senado y después pasará al Pleno de San Lázaro. Sin embargo, falta que se determinen los tiempos. En ocasiones, Alberto, los temas son analizados de urgente y obvia resolución, es decir, que se pasan todos los trámites para que el tema llegue al Pleno de San Lázaro. Sin embargo, en esta ocasión se va a turnar a la comisión y en la comisión se revisará, se elaborará un proyecto de dictamen que después será llevado al Pleno de la comisión para que sea votado previa distribución entre los integrantes de los grupos parlamentarios. Una vez que se apruebe, se pasa al Pleno de la Cámara de Diputados y también ahí la Junta Directiva, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva determinan los tiempos para darle trámite en el Pleno. El reporte muy puntual. Entonces, Claudia, ya es casi un hecho que la mayoría no va a aprobar esto que en el Senado de la República se le dio el visto bueno. Así es, prácticamente sería un hecho porque desde ayer el mismo presidente, el coordinador de la bancada mayoritaria, incluso algunos de sus aliados, como el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, coincidieron que este artículo transitorio que se incluyó en la minuta es violatorio al artículo 14 constitucional. Señalan que ninguna ley secundaria puede ir en contra de la Constitución y en todo caso para esta retroactividad se tendría que primero modificar el artículo 14 de la Constitución para incluirlo en cualquier ley secundaria. Pues estaremos pendientes entonces la próxima semana en los detalles de esta eventual discusión y debate. Gracias, Claudia Tellez. Buena tarde. Buena tarde también para ti. Y a propósito de este tema, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que la reforma a la Ley de Amparo es necesaria, pero no debe ser retroactiva. Habló con algunos periodistas. El ministro presidente dijo que el proceso de amparo hace que los juicios sean interminables, como se encuentra todavía hasta este momento, pero coincidió con la presidenta Sheinbaum al señalar que se debe revisar la reforma que aprobó el Senado. Escuchemos. El procedimiento está muy burocratizado o hay muchísimos medios de impugnación que hacen de pronto que los juicios se hagan interminables. Entonces sí es necesario simplificar buena parte del procedimiento, en algunos casos el tema de la ejecución de sentencia.
Y uno de los principales beneficiarios, o digamos el más conocido recientemente de estos juicios de amparo interminables que cuentan con el apoyo de jueces, magistrados y también de algunos exministros, ahora exministros, pues es Ricardo Salinas Pliego. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum pues habló, le preguntaron sobre el tema y lo consideramos presentárselo ahora mismo porque es un tema pertinente. Habló sobre las deudas que tiene en Estados Unidos este polémico empresario y la posibilidad de que se las embarguen. La presidenta dijo pues que no tiene claro, porque eso corresponde básicamente a tribunales estadounidenses. Lo que sí dijo es que va a recibir a los acreedores de Salinas Pliego que le pidieron una reunión para plantearle su problema. Escuchemos. Bueno, tendría que revisar el SAT en particular lo que planteas, ¿no? Desde mi punto de vista, pues los juicios que están allá y los juicios que están aquí. Parte de la controversia del arbitraje internacional que interpusieron a quienes les debe por bonos, da el argumento de que por qué en tribunales mexicanos se solicitó un juicio, en este caso civil, o un amparo para no pago, de un juicio que se está llevando en Estados Unidos. Ese es, digamos, el arbitraje. Entonces, en ese caso, pues nosotros, porque vi ahí en las redes que decían, ¿por qué la presidenta va a recibir a estas personas que le están pidiendo reunión? Pues porque tiene que ver con un arbitraje en donde está involucrado el Estado mexicano, relacionado con el tratado comercial. Entonces, por eso es importante recibirlos con la Secretaría de Economía, dado que están solicitando una cita. Pero yo creo que pues, habría que revisar el SAT. No tengo conocimiento si llegan hasta allá las competencias del SAT o no. Tendría que revisarlo. Es lo que tiene que revisarse por parte del SAT. Por lo pronto, hay por lo menos 9 casos relacionados con Ricardo Salinas Pliego que están en la corte o que están por llegar y que suman por lo menos 48,000 millones de pesos, más otros que se encuentran en tribunales y en algunos juzgados de distrito y que llegarían a un gran total de 74,000 millones de pesos, que es lo que se sabe que debe. Habrá que ver si en la declaración fiscal del próximo año pues no se le acumula más, porque Ricardo Salinas Pliego insiste en que no es necesario pagar impuestos, que son una carga, es lo que ha dicho Ricardo Salinas Pliego. La presidenta Sheinbaum dijo, bueno, pues este personaje, Grupo Salinas, que es la empresa propiedad de este empresario, pues tiene derecho a recibir los descuentos que marca la ley siempre y cuando pague, siempre y cuando manifieste su voluntad de pagar y llegue con el cheque por delante. Porque una cosa es que diga, yo voy a pagar y pues le haga como le ha hecho desde hace unos 20, 25 años. No hay que olvidar que nunca le quiso pagar a Raúl Salinas de Gortari, que le prestó $29.5 millones en 1993 para que se hiciera de Imevisión, el Instituto Mexicano de Televisión, la televisora del Estado, que se la quedó Ricardo Salinas Pliego con un préstamo que nunca le quiso pagar a Raúl Salinas de Gortari y pues tuvo que hacerlo público el hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, pero pues no, se quedó sin esos recursos y ese fue apenas el primero, porque en la lista de deudores o de personas a las que no les quiere pagar Salinas Pliego, pues es amplia. No creo que tengamos espacio en la siguiente hora y media que nos queda de noticiario. Investigan provocaciones en marcha del 2 de octubre. Vamos a otros temas. La jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, informó que de los 94 elementos de la Secretaría de Seguridad Secretaría de Seguridad Ciudadana que fueron lesionados ayer en la marcha del 2 de octubre en los disturbios, en los ataques, los actos vandálicos de un grupo de personas encapuchadas que se dedicaron a hacer destrozos. Bueno, de estos 94 policías, 78 fueron dados de alta en la noche entre ayer y hoy. 16 están en observación, 3 se reportan delicados. En redes sociodigitales, la jefa de gobierno reconoció esta mañana la labor de los policías de la capital. Escribió: reconozco la valentía de las y los policías de Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones.
A diferencia de 1968, que fue lo que se recordaba el día de ayer, en nuestra ciudad, escribió Clara Brugada, la policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad. Expreso toda mi solidaridad con quienes resultaron heridos. No estarán solos. He instruido un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación a esta gran institución de paz. Es lo que señala la jefa de gobierno Clara Brugada ante las agresiones que sufrieron estos policías y otras personas, compañeros periodistas. Al menos seis fotoreporteros resultaron lesionados en estos actos vandálicos en el centro histórico de Ciudad de México. Este grupo, hay uno de este grupo que fue detenido por robo y se encuentra sujeto a investigación. Al día siguiente, ya lo que ocurrió es también daños en algunos negocios. En el caso del centro histórico, un grupo de joyeros que se ubican allí, muy cerca del Zócalo, ahí tienen sus negocios, pues están bastante molestos porque fueron perjudicados por los actos, las agresiones, inclusive les robaron mercancía. Víctor Raúl Ramírez, tú estuviste en una conferencia de prensa que ofrecieron esta mañana. ¿Qué dijeron? Cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Así es, pues las dueñas y dueños de los 24 centros joyeros del Zócalo de la Ciudad de México que fueron saqueados durante la marcha del 2 de octubre expresaron su molestia y enojo debido a que los elementos de la policía capitalina señalaron que resguardaban estos establecimientos comerciales, no hicieron nada para evitar los robos. Noemí, ella es encargada de 4 sucursales joyeras, lamentó que las autoridades capitalinas hayan mandado a limpiar las joyerías, borrando las evidencias de los robos. Incluso dijo que vio a elementos de la policía capitalina tomar algunos artículos de oro. Vamos a escuchar lo que señaló. Nosotras salimos más afectadas. El gobierno, la policía estaba afuera, mientras 7 personas se metieron y los policías no hacían nada. No hacían nada, dejaron que todos saquearan todo, rompieran todo y nos dejaran sin trabajar a los demás. ¿La plaza no tiene seguridad? Pues ya pusimos denuncia todos. Fuimos ayer a las 2, 3 de la mañana, acabamos de allá, pero empezaron a barrer, se llevaron la evidencia, se llevaron muchas cosas, mandaron a barrenderos a limpiar todo. ¿Por qué limpian? No debieron haber limpiado, debieron haber dejado así para que llegaran y vieran todos los daños que causaron, vidrios hasta allá tirados. Estaba todo en contra de los policías o de la secretaría. Claro, había policías también agarrando oro, ¿sí? Porque aventaban el oro a las personas y se llegaron a meter. ¿Policías salen los videos robando? Hay videos. ¿Están denunciados estos policías? Aún no se sabe quiénes son. Claro que sí. Y bueno, por su parte, Gerardo Cleto López de Serra, él es presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y Empresa Familiar, pidió al gobierno de la Ciudad de México revisar los protocolos de actuación de la policía ante este tipo de actos vandálicos. Esto dijo para evitar que se repitan en futuras movilizaciones y sigan afectando a los comerciantes del centro histórico. Vamos a escuchar. Nosotros no podemos estar de acuerdo a, como ha dicho el gobierno de la Ciudad de México, que no responde a estas provocaciones. Esto va más allá. Nosotros consideramos que debe de valorarse que las agresiones que se están dando podrían ser equiparables a crimen organizado, no solamente a actos vandálicos. Hay principios de terrorismo en este tipo de agresiones. Entonces le pedimos al gobierno de la Ciudad de México que los protocolos de seguridad se revisen, porque no es posible que los establecimientos mercantiles, que es el corazón, que es la actividad del centro histórico, sigan teniendo este tipo de agresiones. No es posible que se siga dando. Bueno, pues cabe señalar que el pasado jueves el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que una persona ya fue detenida por los robos a las joyerías y anunció que continuarán revisando los videos para ubicar a los responsables de los saqueos y también de las agresiones a los policías capitalinos. Ese es mi reporte. El reporte. Gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas buena tarde. Pues sí, como acaba de escuchar, están muy enojados algunos comerciantes por lo que sucedió el día de ayer
es parte de la información de lo que sucedió. De hecho está claro que esto se trató, según dijo el gobierno de Ciudad de México, de una clara provocación. Estos grupos, el llamado Bloque Negro, han actuado en distintas protestas el 2 de octubre, también en algunas en Ayotzinapa y en otras movilizaciones. Es un grupo cuyo origen se desconoce y que pues está claro que evidentemente actúan a partir de algún propósito que no necesariamente tiene que ver con el Bloque Negro original que surgió en Europa y que tiene un tema más bien ideológico, anarquista si usted quiere, pero ideológico. Vamos a conversar en este momento con el secretario de Gobierno de Ciudad de México, César Cravioto. Secretario, buenas tardes, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Hola Alberto, a la orden. Gracias, secretario. Ustedes comentaban el día de ayer a propósito de esto que ocurrió con este grupo en particular, que se trataba de una provocación. ¿Qué han encontrado en estas horas de investigación sobre estos hechos, secretario? Bueno, pues lo primero es que el número de personas encapuchadas se multiplicó por 10 en relación a otras marchas. Generalmente entre 30 y 40 personas encapuchadas iban en los contingentes que siempre han sido mayoritarios de gente que va a una marcha a reivindicar distintas agendas, y que siempre hay un grupo que va a hacer destrozos, pero esos grupos, insisto, eran de 30 a 40 personas. Lo que vimos ayer, que ese grupo se multiplicó a ser entre 350 y 400 personas. Es el primer dato que tenemos. El segundo dato que tenemos es que desde que este grupo sale, empieza a hacer destrozos y traían herramienta para abrir las cortinas de los comercios que todos estaban avisados y que habían cerrado, que habían bajado sus cortinas, pero venían con herramientas para abrirlas y saquear. Y el tercer elemento es que cuando ya pusimos policía para que dejaran de darse estos saqueos, pues hubo agresión directa a la policía, desde piedras hasta bombas molotov que desafortunadamente causaron lesiones a la policía de la Ciudad de México. Secretario, ¿se sabe de dónde son este grupo? ¿Cuál es, digamos, el origen? ¿Quién los financia? Mira, son grupos que, digamos, se empiezan a manifestar en eventos, en marchas, una vez que se instala el proyecto de la Cuarta Transformación. O sea, y nosotros vemos que son grupos que no les gusta el avance democrático de este país, el avance social que se ha dado, que hemos logrado generar mejores condiciones de vida para la gente, y no les gusta. Entonces, pues creemos que están siendo asusados por no puedo decir, no tenemos la información para decir tal o cual persona, tal o cual grupo, pero evidentemente quien no le gusta que la transformación de este país y de esta ciudad siga avanzando. Secretario, en algún momento cuando la izquierda llegó a gobernar a la Ciudad de México, se encontró que justo algunos grupos estaban a sueldo de organizaciones vinculadas con el partido que gobernaba en ese entonces, y se hizo una especie de limpia. A lo largo de los años han aparecido y reaparecido estos grupos. Recuerdo cuando el famoso gasolinazo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que actuaron de una forma muy parecida y están allí presentes. En las investigaciones que se hayan realizado hasta el momento, ¿encontrarían alguna vinculación con grupos políticos o hablamos solamente de delincuentes, secretario? Bueno, yo creo que ahí está combinado, ¿no? Gente que se dedica a hacer actos delictivos y grupos, insisto, que no les gusta que avancemos en este proceso de transformación, porque, por ejemplo, vimos cuántas marchas ahora en 2010, en 2022, 23, de la famosa María Rosa, que era antagónica a este proceso de la transformación, y no vimos que llegaran estos encapuchados, o cuando un
dirigente de la derecha, de la oposición en esta ciudad, hace una convocatoria, pues no vemos este tipo de contingentes. Es cuando son grupos, digamos, ligados a causas muy legítimas, es cuando aparecen estos fenómenos. Y es que en política no hay casualidades, secretario. No hay casualidades, definitivamente no hay casualidades. Exacto. ¿Qué decirle de parte del gobierno de Ciudad de México a quienes han resultado afectados por estos grupos de provocadores? ¿Cuál va a ser la respuesta que se va a dar? Bueno, que lo estamos acompañando. Ayer hasta las 2 de la mañana estuvimos con gente que metió denuncias al MP, le estamos dando seguimiento a estas denuncias y que estamos investigando, recabando datos para dar con los causantes de estas agresiones. Y finalmente, ¿cuál, digamos, va a ser el protocolo que se va a seguir en las manifestaciones que vengan en adelante? Se lo pregunto, secretario, porque de inmediato en los medios comerciales, en la radio, en la televisión privada, empezaron, y algunos columnistas inclusive, pues a pedir o a preguntarse que por qué no había una respuesta firme de la autoridad, es decir, pidiendo la represión que ellos mismos pues se quejan de que supuestamente existe. ¿Qué es lo que va a ocurrir de parte del gobierno de Ciudad de México? ¿Se va a mantener el mismo protocolo de no caer en provocaciones? Sí, sin lugar a dudas. O sea, cuando nosotros hablamos de una provocación es eso. Están esperando que este gobierno responda con represión para que salgan a decir un gobierno represor de izquierda, pero se van a quedar con las ganas. No lo vamos a hacer, vamos a seguir aguantando pero sí vamos a investigar a estos personajes que hicieron ayer estos actos delictivos y vamos a revisar quiénes son para que se proceda, porque tampoco puede haber impunidad ante estos hechos. Estaremos muy pendientes entonces de lo que siga en adelante y por lo pronto, secretario de Gobierno de Ciudad de México, César Cravioto, gracias por esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. Gracias, Alberto. Saludos, que tenga usted una buena tarde. Y es que es muy claro, es de manual, es casi de librito. ¿Qué es lo que buscan algunos grupos políticos? Pues buscan mártires. Es lo que buscan, porque un mártir les reúne una causa. Cuando hay un grupo, un grupo político, una causa que está sin respaldo mayoritario o que se encuentra de capa caída, pues un mártir siempre les ayuda a concitar simpatía, siempre. Esto en cualquier lugar. Pues, el caso de Donald Trump es el más claro ejemplo de cómo después de que el atentado que sufrió, pues ya prácticamente en medio mundo dijeron, no, pues ya ganó la elección. Pues evidentemente, porque era lo que hacía falta, que se le victimizara para convencer a los que estaban dudosos en aquel momento en Estados Unidos. Esto ha ocurrido también en América Latina, en México también ha ocurrido, en grupos de derecha lo han planteado varias veces al momento de querer victimizar, de cambiar la jugada, dar la vuelta a la moneda, cambiar la tortilla y decir que son víctimas de persecución y represión cuando ellos son los que persiguen y reprimen. Varios casos están ahí presentes, políticos del Partido Acción Nacional, algunas senadoras, senadores. Es de libro, es de manual. No voy a decir que existe, pero pues es una práctica muy común, muy vieja, muy vieja y muy predecible. En fin, pero ¿qué es esto? Porque se le llama bloque negro, se le ha llamado bloque negro a los que estuvieron ayer en actos vandálicos. ¿Realmente son parte del bloque negro? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Nuestra compañera Raquel Prior hizo una pequeña investigación rapidita para que nos explique de qué va esto del bloque negro. Raquel, cuéntanos, buenas tardes. Pues no, se cortó la comunicación. Vamos a recuperar a nuestra compañera Raquel Prior. Aquí estás. Adelante, Raquel. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenas tardes, cuéntanos. Pues claro, te cuento primero que hay que poner sobre la mesa que el bloque negro, más que un grupo, es una táctica de protesta caracterizada por personas vestidas de negro y encapuchadas que realizan intervenciones en monumentos o establecimientos
con acciones directas como pintas o destrucción simbólica. En México, según el investigador de la UNAM, Hugo Sánchez Gudiño, sus orígenes datan de mediados de los años 90, influenciados por el levantamiento zapatista en Chiapas. Jóvenes activistas adoptaron el uso del pasamontañas negro como identidad política, inspirados en el subcomandante Marcos y los milicianos zapatistas. En el plano internacional, la táctica surgió en Alemania en los años 80 para resistir desalojos policiales y se popularizó en los años 90 durante protestas globales contra la guerra y la globalización. Esto de acuerdo con un artículo del profesor Francis Dupideri. El Bloque Negro no es una organización formal, sino es una forma de acción colectiva que se basa en el anonimato, la solidaridad interna y la resistencia a la represión. El investigador Hugo Sánchez Gudiño explica cuáles son las banderas que lo acompañan. Escuchémoslo. En la actualidad, pues algunas de sus reclamos, de sus banderas de lucha, pues son en contra del capitalismo, ¿no? En contra de la opresión, en contra de la represión de los policías o las fuerzas de seguridad pública. Parte de la filosofía de este grupo es la acción directa, con actos simbólicos como romper vitrinas de grandes corporaciones o pintar monumentos que representen el poder. Sin embargo, los medios a veces suelen caricaturizar y criminalizar estas acciones, y esto les resta peso político y puede les resta peso político. En México no existe un bloque negro, sino es un mosaico de expresiones. Un ejemplo es el bloque negro feminista que surgió en torno al 2017 y 2018. Esto nos lo explica el investigador de la UNAM. Prácticamente en el 2017, cuando surge el movimiento en Estados Unidos en contra del acoso sexual y que ese movimiento llega en redes sociales a México, que es el famoso movimiento Meto, aquí en México surgen en ese año 2017-2018 colectivos de mujeres, colectivos feministas que se autodenominan feministas separatistas y que van a ser colectivos de feministas que ponen la capucha y que van a hacer, digamos, van a actuar como los anarquistas, ¿no? Y van a tener una cierta identidad con ellos, una comunión con ellos. Y estos colectivos feministas también se van a sumar al bloque negro, pero ya si hablamos de eso estamos hablando de el 2018, casi del 2020, antes del COVID, es decir, ya de años muy recientes. Entonces, por lo anterior, pues ahí se puede decir que el bloque negro desde entonces, o sea, desde 2020 para acá, pues es como un mosaico de grupos. Hasta aquí mi reporte, Najar. Mucho gusto. Muchas gracias, Raquel Prior. Es nuestra compañera Raquel Prior con esta información, estos detalles de lo que es el bloque negro, el origen, la causa, el propósito, y como bien se explicaba Raquel, pues no podemos hablar de un grupo como tal por su propio origen anarquista, sino de una acción que está en constante movimiento y también en cambio e incorporación inclusive de banderas, inclusive de banderas que son variopintas. En algún momento apoyaron a la causa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que constituía alrededor de este movimiento político armado, pues a una muy buena parte de quienes no, pues se quedaron ahora sí que sin una orientación clara tras la caída del muro de Berlín de la Unión Soviética, y que encontraron allí en Chiapas, en el movimiento zapatista, con todos los sui generis, que es pues un crisol donde se concentraron prácticamente todas las causas que estaban fuera del espectro neoliberal y globalifóbico que existía en ese entonces. No hay que olvidar que por aquella época surgieron en el 95 particularmente todas las protestas, no solamente en México, en América Latina, sino en Europa, en Estados Unidos y en Canadá, de los llamados globalifóbicos, que estaban en contra de esta organización, de esta imposición, de este orden económico mundial depredador que ponía a los más ricos por encima de todos los demás, y que fue una de las causas centrales
en la profunda desigualdad de países como México, América Latina y también en Europa, porque no crea usted que en Europa se salvaron. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una cantidad impresionante de personas en situación de pobreza. Hay millones, decenas de millones de personas que nada más porque tienen un sistema más o menos de bienestar, más o menos, se salvan de encontrarse en condiciones de extrema pobreza o de alta marginación, pero están a punto. Son las consecuencias de la desigualdad contra la cual se luchó en los años 90, finales de los 80, que tuvo un crisol en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en las convenciones que llevaron a cabo, y ya después de que el EZ decidió cerrarse para empezar su propio proceso de sobrevivencia en primer lugar y de creación de un mundo alternativo, es que se fueron a otras latitudes. Y algunas expresiones son como las que se supone o las que dicen abanderar grupos como los que ayer se presentaron, que en realidad, de acuerdo con todo lo que se conoce, su forma de actuar, de operar y el propósito, difícilmente podrían ubicarse dentro de esta línea de acción política, se acercan más a la acción de la delincuencia. Y algunos de esos grupos tienen también su origen, como le preguntaba a el secretario de Gobierno de Ciudad de México. En algún momento, le cuento, en los años 90, pues publiqué un par de reportajes justo a propósito de estos grupos que algunos de estos son herencia de lo que existió en su momento en 1967-68, que fueron entrenados grupos paramilitares para reprimir, golpear a los estudiantes en ese entonces, y había otros menos organizados para reprimir y apoyar a la policía y al ejército en contra de movimientos sociales. En el 71 tuvieron una actuación muy contundente con los llamados halcones. Después de todo lo que sucedió en ese año y después de que se despidió, de que Luis Echeverría hipócritamente destituyó al regente de ese entonces, estos grupos quedaron como sueltos y los incorporaron a la nómina de las delegaciones políticas del Distrito Federal. En ese entonces algunos fueron a dar a entidades del gobierno federal, a otros al Estado de México, y ahí permanecieron en algunas direcciones donde cobraban y pues servían básicamente como golpeadores. Eran los que reprimían a los vendedores ambulantes, los poquitos que se atrevían a salir a las calles, los que mantenían a raya a los grupos que trataban de insubordinarse, que salían también a hacer alguna actividad en contra de bandas delictivas en su momento. En el gobierno de López Portillo, con Arturo Durazo Moreno, que era jefe de la policía, fueron utilizados por Sahagún Baca y por Arturo Durazo para sus propios propósitos, para reprimir. En su momento Carlos Salinas de Gortari los utilizó para reprimir al barrio de Tepito. En fin, estos grupos han estado allí a la sombra en operativos y en estuvieron en distintas áreas de las delegaciones políticas del Distrito Federal. Cuando llegó la izquierda a gobernar, lo recuerdo muy bien, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el primer jefe de gobierno, pues empezó una limpia de estos grupos que finalmente fueron, no podemos decir que totalmente erradicados, pero sí por lo menos se les cortó una buena parte del financiamiento y se fueron al amparo de grupos en ese entonces de la oposición. Es, digamos, como que los papás, estos que le cuento, son los papás, y los abuelitos fueron los halcones en los 70s, y son la misma línea de trabajo, de operación y eventualmente también de financiamiento. Como comentaba el secretario de Gobierno en la entrevista con Imer Noticias, pues es lógico, es muy raro, para ponerles lo que entre comillas, que operen cuando existe una movilización o alguna actividad de parte del gobierno de izquierda y no hagan absolutamente nada cuando hay movilizaciones de grupos vinculados a la derecha. Pues sí, pues no van a morder la mano del que le paga, ¿verdad? En fin, vamos a otras cosas. Miles de millones de pesos. El daño por huachicol fiscal. Cambiamos de tema. El llamado huachicol fiscal, es decir, el contrabando, se ha convertido en un negocio millonario. Consiste, entre otros temas, el más conocido actualmente, es ingresar al país combustibles con la etiqueta de otro producto para evadir impuestos. Nuestra compañera Patricia Ramírez hizo una apretada síntesis de cómo opera, cómo funciona este llamado
huachicol fiscal, que en términos reales es contrabando. Escuchemos. El término huachicol fiscal ha tomado fuerza desde el pasado sexenio presidencial para describir la importación ilegal de combustibles que se introducen al país con el propósito de evadir impuestos bajo la fachada de otro producto, como lubricantes o aditivos. Un negocio millonario que involucra a la delincuencia organizada. Uno de los casos más recientes ocurrió dentro de la Secretaría de Marina, cuando en julio del 2024, el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien sería asesinado en noviembre de ese mismo año, denunció formalmente una red de huachicol fiscal ligada a los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina. Recientemente, Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, indicó que las afectaciones por esta actividad alcanzan los 600,000 millones de pesos. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también presentó 102 denuncias ante la Fiscalía General de la República, que en conjunto representan un daño al erario de 16,000 millones de pesos. Aunque estos son casos recientes, el problema del huachicol fiscal en México ha estado presente desde los años 90. Medios de comunicación han documentado casos que involucran a empresas fantasma y autoridades de las aduanas que están coludidas. Esto afecta a diversos sectores que van desde el energético, al tratarse de una competencia desleal que desincentiva la inversión formal, así como los daños al transporte de carga y de pasajeros, pues puede tratarse de combustibles de menor calidad o adulterados, lo que afecta a motores, maquinaria, entre otros. Hace un par de días, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados solicitó a la Fiscalía General de la República que se creara una comisión especial para investigar el huachicol fiscal y la facturación falsa. Por otra parte, la audiencia de Farías Laguna, quien ya fue detenido junto con su hermano por esta red de huachicol fiscal, está pospuesta hasta el próximo 20 de octubre. Para Imer Noticias, Patricia Ramírez. Ahí pues está una explicación muy apretada de cómo opera este contrabando, el llamado huachicol fiscal. Esta semana, ayer mismo, por cierto, en la Cámara de Diputados, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, pues tuvo una comparecencia allí ante los legisladores. Fue entrevistada por algunos compañeros periodistas y en la conversación con los reporteros reconoció que, bueno, este dato que nos presentaba nuestra compañera Patricia Ramírez se refiere a una parte de las investigaciones, es decir, 16,000 millones de pesos. Pero el cálculo por el contrabando de combustible se ubica en los 600,000 millones de pesos, más de $500 millones de pesos, según dijo la procuradora fiscal Grisel Galeano. Dijo que las investigaciones pues van a avanzar para saber exactamente cuánta cantidad, qué dinero se puede recuperar. Escuchemos. Estimado de cuánto afecta. No, pues tenemos cifras, ¿no? Son 600 millones reportados, llevamos 16,000 millones querellados, 600,000 reportados, 16,000 querellados. Tenemos que seguir avanzando en la integración de las investigaciones y las carpetas para saber exactamente, caso por caso, cuánto nos puede reportar la recuperación o posible recuperación después de lo denunciado ante la Fiscalía General de la República. Es pues esta cantidad, 600,000 millones de pesos, las estimaciones que implica el daño, es decir, de impuestos que no se pagaron o que estarían causando un daño a las finanzas públicas por este contrabando solamente de combustible. Hay que sumarle otras mercancías que están también ya en proceso de investigación por parte de la Secretaría de Economía. En esta reunión con los diputados, la procuradora Grisel Galeano dijo que no es sencillo hablar del contrabando de combustible. Dijo que hay que picar piedra durante mucho tiempo para encontrar a las bandas que cometen este ilícito. Vamos a escucharla. En los últimos 2 años, la Procuraduría Fiscal presentó más de 100 querellas por más de 16,000 millones de pesos vinculados a hidrocarburos. Defender la hacienda pública es también defender la soberanía energética y la seguridad nacional. El mensaje es claro: en México ya no habrá espacio para la simulación fiscal ni para la impunidad. La ciudadanía tiene derecho a saber que cada contribución se transformará en carreteras, medicinas, becas y seguridad. Y por eso es que se han tomado acciones por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ella misma ha explicado en varias conferencias de prensa matutinas. Este proceso de la llamada trazabilidad, que permitirá saber exactamente quién compra combustible en caso de la importación de esta sustancia, quién la compra, cómo entra a nuestro país, cómo se distribuye, a dónde va, quién la recibe, cómo la vende y quién la compra. Y esta trazabilidad va a permitir seguir la ruta
e impedir lo que ahora sucede, que hay una especie de hoyo negro, un vacío, desde el momento en que entra el combustible hasta donde se vende. Es más, y es en el caso del contrabando, por supuesto que es todavía más complicado, porque se supone que entra con otra declaratoria fiscal. En realidad se trata de gasolina o de diésel que se va a, ¿dónde? Pues a las gasolineras, porque la cantidad de combustible que se ha detectado, que ha ingresado al país y que forma parte de algunas investigaciones, difícilmente se puede vender en cubetas o en bidones en las carreteras, como ha sido algunos casos denunciados por medios de comunicación, medios privados, como el periódico Reforma. Esto se tiene, el dato más claro es que pues se va a las gasolineras, a los lugares en donde se despacha de una manera profesional, entre comillas. Parte pues de la realidad de la delincuencia organizada en nuestro país y las acciones que se han tomado desde el gobierno del presidente López Obrador y que se fortalecen ahora en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ahí pues la información, vamos a tener más detalles de todos estos datos, estos elementos, porque ciertamente no es sencillo terminar con este tema del tráfico de combustible. Hay intereses realmente fuertes, no solamente empresariales, sino también de actividad delictiva. Algunos grupos, cárteles de narcotráfico, ante la contundencia de las acciones de parte de las Fuerzas Armadas, pues han cambiado de actividad y se han dedicado justamente al tráfico de combustible, como se ve en algunos lugares, como en el Bajío, en Guanajuato, en Michoacán, en Jalisco, donde el cártel Jalisco Nueva Generación pues disputa acremente el control del mercado con una banda que le llaman de Santa Rosa de Lima y que es causante de la violencia que existe, entre otras razones, en toda esa región. Vamos a hacer una pausa. Mire, vamos a respirar un poquito. Vamos a decir unos segunditos. Es viernes. Nos relajamos y escuchamos buena música. Me rendo en el malecón. En el solar la vida me golpeó, con la mano vacía pero corazón con voz. Un trago de guarapo me dio fuerza para andar, y en el cafetal sembré mi voluntad. No me rindo, aunque duela el sol. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a nuestras vías de contacto. 5566-312427, 5566-312427. También puede comunicarse a @Imer_noticias, así nos encuentra en X y en Threads, en hilos, o bien en Instagram y Facebook. Allí nos encuentra como Imer Noticias. A mí me ubica como @Najar en X, antes Twitter. Mire, tenemos información de último momento. Trump amenaza con otro infierno en Gaza. Esta es parte de la información, porque lo que le vamos a decir es consecuencia, pues sí, indirectamente de eso que acabamos de escuchar. Donald Trump dijo que iba a desatar otro infierno en Gaza si Hamás no aceptaba el plan de paz que propuso hace unos días. Bueno, hace unos minutos, Hamás, el grupo extremista, informó
que acepta este plan de Donald Trump, según han divulgado varias agencias internacionales, inclusive Al Jazeera lo ha confirmado. Hay una declaración completa de este grupo que, pues, básicamente en respuesta, dice Hamas en un comunicado que cita Al Jazeera, pues que para proteger a la gente de Gaza de la agresión y de la campaña de exterminio que se encuentra en proceso, y su responsabilidad nacional y preocupación por su gente, por los palestinos, los derechos y los intereses mayores, el movimiento islámico de resistencia Hamas, en acuerdo con otros grupos y con los mediadores, pues ha aceptado la posición, el planteamiento de Donald Trump. Es básicamente lo que dice este comunicado de Hamas, que se emite en nombre de Alá, el más grande, el más misericordioso. Así empieza este comunicado de Hamas, donde acepta el plan de paz de Donald Trump. ¿Esto qué significa? Pues que tendrá que entregar a los rehenes y también los cuerpos de los rehenes que murieron bajo su poder en estos ya 2 años que se cumplen el próximo martes de la desproporcionada respuesta de Israel ante el ataque de Hamas a algunos kibbutz y a un festival de verano, de otoño en ese territorio de Israel. El grupo islamista pues ha aceptado entregar la administración de Gaza también, que en cierta manera no la tenía en términos formales, pero sí de facto, que era el grupo político y armado más importante de esa región. Hamas expresó su disposición a entrar inmediatamente en negociaciones para discutir los detalles. Sin embargo, no se aclaró su postura sobre todos los 20 puntos que propuso el gobierno de Estados Unidos. Antes, esta mañana Donald Trump publicó en su red Truth Social un mensaje, una clara amenaza en contra de Hamas, al grupo al que advirtió que iba a desatar un infierno si no aceptaba su plan de paz. Básicamente les dijo que la vida de los integrantes de Hamas e implícitamente de miles, de decenas de miles de palestinos estaba en sus manos. Eso fue lo que dijo Donald Trump, solamente a la espera de su orden para exterminarlos, para asesinarlos. Eso dice el comunicado, el mensaje de Donald Trump. Mientras tanto, pues los activistas que están detenidos por Israel, no detenidos, que fueron secuestrados por el ejército de Israel, iniciaron algunas huelgas de hambre ante la presión del gobierno de Israel para que firmen documentos de salida inmediata, o van a permanecer detenidos por lo menos 72 horas. Nuestro compañero Luis Camarillo nos ha propuesto esta información con un resumen apretado de lo último que sucede antes de este comunicado de última hora, de hace apenas unos minutos, de Hamas. Escuchemos. La misión de intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza de la Flotilla Global de la Libertad Sumut continúa. Miriam Moreno Sánchez, ciudadana mexicana que forma parte del apoyo legal a bordo de la embarcación Shiren, informó que una decena de barcos siguen adelante en su travesía y están cada vez más cerca de Gaza. A pesar de que Israel calificó como un fracaso el primer contingente de Sumut, Moreno Sánchez indicó que, de lo contrario, la flotilla permitió a los palestinos pescar por primera vez en meses y obtener alimento del mar, ya que, recordó, las fuerzas de defensa de Israel mantienen la prohibición de pescar para una población que padece hambruna. Así lo expresó a bordo de la embarcación que monitorea a los demás botes en su viaje al enclave palestino. Sí, ha habido varias intercepciones, secuestros más bien del Estado de Israel en aguas internacionales. Gaza no es parte del Estado de Israel, un pequeño recordatorio. El barco Shirin se desvió un poco cuando empezaron las intercepciones para poder seguir haciendo la misión de observación. Seguimos navegando, pero nos verán haciendo algunos movimientos en el tracker diferentes. No estamos todos secuestrados para que nos ayuden a difundir esa desinformación. Y una muy buena noticia es que las fuerzas israelíes han estado tan
están tan ocupadas secuestrando barcos de otras nacionalidades que por primera vez en muchísimo tiempo los pescadores en Gaza han podido salir a pescar hoy. En tanto, los abogados de la organización palestina Adalah anunciaron la mañana de este viernes que acompañarán a los cerca de 500 activistas secuestrados por Israel tras la finalización de todos los interrogatorios que duraron casi 24 horas consecutivas. Los organizadores de la Flotilla Global de la Libertad indicaron que todas las personas privadas ilegalmente de su libertad fueron trasladados esta mañana a la prisión de Kesdiot, en el desierto de Negev, en espera de su deportación. Inmediatamente después de los interrogatorios, el equipo legal de Adalah se dirigió a la mayor prisión del mundo para visitar a todos los participantes secuestrados y verificar su bienestar tras el crimen de guerra cometido por Israel en una flagrante violación del derecho internacional humanitario. La Coalición Internacional Humanitaria aclaró que su equipo legal continúa monitoreando todos los procedimientos momento a momento en coordinación con Adalah. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con tomar represalias si el grupo islamista Hamas no da una respuesta a su plan de paz en Gaza a más tardar la tarde del próximo domingo. En su cuenta de Truth Social, el magnate republicano escribió esta mañana que es la última oportunidad para el grupo islamista y advirtió: los detalles del documento son conocidos por todo el mundo y es un gran acuerdo para todos. De una forma u otra tendremos paz en Medio Oriente. La violencia y el derramamiento de sangre cesarán. Liberan a todos los rehenes, incluyendo los cuerpos de los muertos ya. Se debe llegar a un acuerdo con Hamas antes de las 6 p.m. hora de Washington, D.C. Todos los países han firmado. Si no se alcanza este acuerdo de última oportunidad, se desatará un infierno como nadie ha visto antes contra Hamas. Habrá paz en Medio Oriente de una forma u otra. En ese mensaje, Trump también pidió a los palestinos inocentes que evacúen una zona que no especificó y únicamente los exhortó a que se dirijan a zonas más seguras de Gaza ante un posible ataque contra los combatientes restantes de Hamas. Señaló: la mayoría de los combatientes de Hamas están rodeados y atrapados militarmente, esperando solo mi orden para que sus vidas sean destruidas rápidamente. Para IMER Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Mientras tanto, como le informamos hace unos minutos, hace un ratito al inicio de este servicio informativo, bueno, la Cancillería reitera que las seis personas mexicanas, las y los 6 mexicanos que participaron en la Flotilla Global de la Libertad accedieron a regresar, sí aceptaron esta salida que les planteó Israel. Son 3 mujeres, 3 hombres que se encuentran bien. Están todavía en el centro de detención de israelí de Ketziot y pues están a la espera de que terminen los trámites para poder abandonar ese lugar. No está claro cuál es de qué manera salen, porque se había planteado que tendrían que aceptar la responsabilidad de haber ingresado de forma ilegal a territorio israelí, lo cual es absolutamente falso, porque ellos no se encontraban en territorio israelí, no se dirigían a Israel, iban a Gaza, que es un territorio ocupado que no le pertenece a Israel. Y si llegaron a ese país, a Israel, sin visa, pues no fue por su gusto. Los llevaron secuestrados los soldados de ese país. Pero mientras tanto, las protestas siguen y México es uno de los escenarios centrales. Se lleva a cabo una protesta en el poniente, en la colonia Polanco de Ciudad de México. ¿De qué se trata? Natalia Matamoros, cuéntanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, de nueva cuenta. Comentarte, Alberto, que organizaciones pro-Palestina están en estos momentos protagonizando una protesta, primero frente a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ubicadas acá en Polanco, luego acá se están desplazando por la avenida Mazarí. El objetivo de esta manifestación es presionar a esta institución a que como organismo internacional asuma una postura firme frente al genocidio que se gesta en Gaza. Víctor Gatica, representante de Global Moment to Gaza, informó que esta manifestación es pacífica y también pretende que el organismo intervenga en la liberación de los 6 mexicanos que aún se encuentran detenidos en Gaza. Indicó que ellos no han cometido delito al intentar ingresar alimentos y medicinas al pueblo palestino. Escuchemos lo que comentó Víctor Gatica. Y nos toca también presionar a estos organismos internacionales, sobre todo a que impulsen la iniciativa de United for Peace, que esa ya sería una iniciativa que efectivamente quitaría el voto, anularía el voto de seguridad de Estados Unidos,
y por fin podríamos avanzar hacia el alto al fuego en la Franja de Gaza, con una iniciativa pues internacional, ¿no? Entonces estamos empujando por eso el día de hoy aquí, enfrente de las oficinas de la ONU, en Alejandro Dumas 165. Esta es una acción pacífica, esta es una acción que, de nuevo, viene desde la presión internacional que necesitamos que haya. Alberto, nosotros acá nos mantenemos muy pendientes de esta manifestación. No se sabe si va a llegar hasta la sede de la Embajada de Israel, como en un principio estaba planteado. Seguimos nosotros muy pendientes de lo que ocurra. Estaremos pendientes de tus reportes. Gracias, Natalia Matamoros. Igualmente, feliz tarde. Feliz tarde también para ti. Y mientras todo esto procede, mientras ocurre lo que le hemos contado, el secuestro de los integrantes de la flotilla Sumut por parte del ejército, la Armada de Israel, las amenazas de Donald Trump, las advertencias de Benjamin Netanyahu de que quiere controlar, ahora quiere hacerse cargo del algoritmo de TikTok, en fin, pues mientras tanto, la barbarie, el horror no cesa, no solamente porque son pues millones de palestinos que están en riesgo de sus vidas por el bloqueo a la ayuda humanitaria y el propósito de los judíos de exterminar a los palestinos, sino también porque el ejército de Israel pues selecciona a las pocas personas que aún permanecen en Gaza y que pues tratan de ayudar con lo que pueden a las niñas, niños, mujeres y hombres palestinos. Se reportó en las últimas horas el asesinato por parte de Israel de un médico, de un integrante del equipo de Médicos Sin Fronteras en Gaza, Omar Hayek, quien fue asesinado por soldados de Israel. Tedros Adhanom, quien es el director general de la Organización Mundial de la Salud, ha condenado este artero asesinato por parte de los israelíes que han matado a un médico que lo único que hacía era tratar de arrebatarles a sus víctimas, de arrebatarles de la sed de sangre y de muerte que tienen en Israel en contra de los palestinos, y en venganza pues asesinaron a este médico, a Omar Hayek, integrante de Médicos Sin Fronteras. Se acerca final de México Canta. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Esta mañana en Palacio Nacional, se presentó a los 9 semifinalistas del concurso binacional México Canta por la Paz y en contra de las adicciones. La gran final es este domingo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la capital del país. Nuestra compañera Laura Velarde, ella va a estar ahí presente. Va a estar presente ahí en esta cobertura y nos da una probadita de lo que hoy se presentó. No perdí yo, muy cabezado merecías tanto amor. Este viernes, el Salón de Tesorería de Palacio Nacional se convirtió nuevamente en una mini sala de conciertos. Voces jóvenes y versos cargados de esperanza hicieron vibrar la conferencia presidencial. Fue la antesala de la gran final del concurso binacional México Canta, que se celebrará este domingo 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Más que una competencia, México Canta se ha consolidado como un laboratorio cultural, donde más de 15,000 intérpretes de entre 12,448 participantes en México y 2,444 en Estados Unidos encontraron un espacio para transformar la música en un vehículo de identidad, paz y resistencia. Llorando en silencio, ahogando palabras sin marcha atrás. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, definió el certamen como un esfuerzo para revertir la narrativa de la violencia a través del arte, uniendo a dos naciones bajo la misma raíz musical. Y como México tiene una profunda riqueza, los jóvenes se han apropiado también de estos maravillosos géneros, los han fusionado con ritmos contemporáneos y por eso hoy México está en el lugar número 10 de la industria de la música en el mundo. Hoy no se trata de prohibir, se trata de generar opciones, de hacer conciencia, de promover mensajes de paz y esperanza, pero desde la mirada de quienes construyen el futuro, que son estos maravillosos jóvenes. Y así suena México Canta.
Lolita, 2MX2. Yo crecí sin videojuegos, sin celulares, entre posadas y piñatas. Los 11 finalistas que se presentaron en la Mañanera del Pueblo demostraron que géneros, lenguas y tradiciones se entrelazan en un mismo propósito: cantar desde lo íntimo hacia lo colectivo. Nombres como Carolina Imperial, Ryan Sebastián, Mike León, Carmen María, Sergio Maya, Lolita Mendoza, Azalia, Norma, Roger Gregorio, Galia y William Cepeda dieron voz a esa diversidad. Hay una narrativa en los Estados Unidos americanos que los inmigrantes mexicanos somos criminales, pero eso es completamente falso. Nosotros somos gente trabajadora, con grandes corazones, que ayudamos a todo el mundo, y algunas veces el viento nos lleva por aquí o por allá, pero seguimos siendo mexicanos de corazón, y nosotros somos los que escribimos nuestra propia narrativa. Es momento de que como mexicanos alcemos juntos la voz por el México que todos soñamos. Es momento de alzar la voz por la esperanza, por la cultura, por el amor, porque nos une el amor por México, por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, por nuestra música, por nuestra gente. A todos los jóvenes mexico-estadounidenses que no están solos, you guys are not alone, and it can be done. Sí se puede. Sí se puede. Es la misma que me inspira para cantar esta canción. El próximo domingo, cuando se celebre la gran final, el Teatro de la Ciudad será testigo de un mosaico de voces nuevas, acompañadas por invitados como Intocable y Majo Aguilar. Para la votación, el público podrá participar en línea en mexicocanta.gov.mx a partir de las 8:30 de la noche, una vez concluidas todas las presentaciones. ¿Cómo van a votar? Bueno, arrancamos este domingo a las 7 de la noche y hasta que no terminen de participar todos, no vamos a abrir la votación para que no haya ventaja sobre los primeros que participaron sobre los otros. A partir de que termine el último, alrededor de las 8:30, después de las presentaciones, van a poder entrar a la página de mexicocanta.gov.mx. Ahí van a entrar a votaciones y van a tener dos categorías. Una por mejor interpretación, una por mejor composición. Solamente podrán votar una vez. Esta ventana estará abierta entre 20 y 25 minutos en lo que Intocable hace su presentación. Como siempre impuntual, ¿quién me viera? Los premios serán entregados por el Consejo Mexicano de la Música en 3 categorías: mejor compositor, mejor intérprete y un reconocimiento especial otorgado por especialistas que incluirá un contrato de apoyo para jóvenes talentos durante su primer año de carrera. En un país donde la música popular ha narrado dolores, resistencias, amor, desamor, México Canta apuesta por otro horizonte, letras que hablen de futuro, de paz y de la posibilidad de imaginar mundos distintos. Para Imer Noticias, Laura Velarde. Pues está este adelanto de la gran final México Canta, pero seguimos con estas probaditas. Carolina López Hidalgo, tú hablaste con los finalistas, estuviste con ellos en un encuentro con medios de comunicación. Cuéntanos qué pasó, buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, justamente muy emocionados de haber tenido la oportunidad de tener este contacto con la presidenta de México, orgullosos de estar en esta final y con muchos sueños, con muchos proyectos, porque justamente cada uno de ellos tiene un porqué de dedicarse a la música, un porqué de utilizar a esta música como una manera para poder comunicar. Y bueno, pues ya escuchamos un poco los nombres de estos ganadores: Lolita Mendoza, Mike León, Roger Gregorio, Carolina Imperial, William Cepeda, Azalia y Norma, Galia Fiorot, Carmen María González y Sergio Maya, quienes representan también estas regiones por las que fue más o menos pues dividido este certamen. Están preparados para la gran final de un encuentro que muestra justamente como lo escuchábamos, el poder de la música, ese poder que nos ayuda a salir adelante, y es un poder que va además porque nos mueve tanto por parte del ritmo como lo que también se puede decir. La música es universal, al igual que las emociones, los sentimientos, las luchas y las necesidades, como lo destacaron Sergio Maya y Carolina Imperial. Escuchemos. Yo creo que la música sí es muy, muy importante. Yo estoy convencido de que a través del arte, la cultura, la educación, podemos construir el México que todos soñamos.
y construir ese México es responsabilidad de todos, desde que escogemos qué música escuchamos, qué música le ponemos a nuestros jóvenes, qué música le ponemos a nuestros niños, porque eso va a definir el rumbo de nuestra sociedad. Entonces, yo invito a toda la gente a que sean parte de México Canta, a que apoyen a su participante favorito, porque más allá de quién gane el domingo, yo creo que México ya ganó con este concurso en el cual se están promoviendo narrativas nuevas, mensajes de edificación, mensajes positivos que tanta falta le hacen a nuestro México. He aprendido a lo largo de mi vida que a veces uno planea las cosas y pues nos llevan por otro camino muy diferente, así que mi corazón está abierto a la voluntad de Dios, siempre con el propósito de servir a la comunidad, como les había comentado antes. Me gustaría conectar con albergues de mujeres aquí en México, así como lo hago en los Estados Unidos, y proveer ayuda, eventos, servicios voluntarios. Sería muy bonito para mí. Cada uno de ellos, Alberto, tiene una historia. En el caso de Carolina, por ejemplo, fue una mujer que fue violentada por su esposo, momentos que recuerda con mucha tristeza, pero que finalmente sabe que a través de su canción, de su música, ayuda a entender que las mujeres mexicanas o de otra nacionalidad que viven en un país fuera de lo que es su región, pueden luchar, pueden salir adelante, pueden apoyarse también con las autoridades. Todos ellos son jóvenes con sueños de seguir creando, de mostrar en sus piezas la manera de salir adelante, de mostrar la riqueza de nuestro país, de sus sonidos, de su espacio, como es el caso también de Roger Gregorio, que él además es de Yucatán, es un luchador social y de alguna manera también su pieza es un poco un canto de protesta. Escuchemos. El efecto multiplicador que tenemos con la música es un efecto que cuando tú escuchas, transformas tu pensamiento y te vuelves eso que te están transmitiendo, y tenemos una responsabilidad muy grande en transmitir paz, amor, cultura, tradiciones, unidad. Eso es el poder de la música en esta nueva generación. México Canta tendrá, como ya lo escuchamos, su final en el Teatro de la Ciudad de México Esperanza Iris, este domingo a las 5 de la tarde, un lugar emblemático que será el preámbulo de más sueños, de más anhelos y de más triunfos. Todos se sienten ganadores, todos unen su voz para tener espacios que promuevan la paz, la identidad, el amor al prójimo y a sí mismos. México Canta es un concurso que proyecta la voz, la palabra y el canto. Y bueno, pues es una oportunidad también a los que no podamos ir a este teatro de la Ciudad de Esperanza Iris maravilloso. Bueno, pues podemos seguirlo a través de los diferentes medios de comunicación que se unen, la radio pública, la televisión pública también se va a unir a este encuentro, a este canto, a este México, que también somos todos. Hasta aquí la información, Alberto, y pues a cantar y a seguir soñando. A seguir soñando. Gracias, Carolina López Hidalgo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, que tengas buena tarde. Sí, es una transmisión de los medios públicos del Estado mexicano. El Instituto Mexicano de la Radio estará presente en la gran final de México Canta por la paz y contra las adicciones. Así es que esté usted muy pendiente. Positivo. El saldo de viernes muy mexicano. En Palacio Nacional, en la Conferencia del Pueblo, se presentaron detalles de esta iniciativa del Gobierno de México en coordinación con el sector privado, con empresarios y comerciantes. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre de Stéfano, destacó los resultados de esta primera edición del programa Viernes Muy Mexicano. En Palacio Nacional, de la Torre resaltó que en la jornada del 26 de septiembre participaron más de 23,000 establecimientos en todo el país. La idea es impulsar el consumo en pequeños negocios y fortalecer la confianza y la prosperidad del comercio familiar. Los estados con mayor número de registros fueron Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México. Escuchemos. Participaron 23,335 negocios familiares en todo el país en la plataforma oficial, es decir, en las redes sociales. Se distribuyeron 250,000 engomados oficiales, hubo presencia en las 32 entidades federativas y 18 entidades federativas realizaron activaciones con primeras compras, ruedas de prensa y recorridos. Los estados con más registros fueron Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México. Y entre los municipios con más promociones destacaron Ciudad Victoria, León, Puebla, Campeche y Puerto Vallarta.
Las categorías de servicios que tuvieron más demanda fueron los restaurantes y cafeterías, después ferreterías, los negocios de materiales de construcción y los negocios de belleza, bienestar y salud. Viernes muy mexicano, recordó el presidente de la Concanaco. Es una iniciativa que se alinea, que forma parte del Plan México para fortalecer el mercado interno. Escuchemos. Se confirma la transversalidad de este esfuerzo. Restaurantes y cafeterías concentraron 3 de cada 10 registros, pero ferreterías y materiales de construcción, 2 de cada 10, belleza y salud, 1 de cada 10. Estos 3 motores representan al comercio, los servicios y el turismo, todos trabajando al mismo tiempo por el mercado interno. Porque cada viernes que acercamos a la gente con su negocio familiar, gana el empleo local, la formalidad y la seguridad comunitaria. Viernes muy mexicano está alineado con el Plan México, fortalece el mercado interno, impulsa la prosperidad compartida y reconoce a la empresa familiar como la columna vertebral de la economía. Del 99.2% de las empresas, quienes abren su cortina cada mañana, pagan su nómina, forman aprendices, conservan oficios y mantienen vivo el tejido social. Ahí pues los detalles de este programa, Viernes muy mexicano. El presidente de la Concanaco invitó a todos los comerciantes que escuchan esta emisión a que se unan, a que se registren en la página de esta iniciativa que es www.viernesmuymexicano.com.mx. Escuchemos. Este es un movimiento desde el territorio, no desde el escritorio. Es de comunidad, no es de cúpula. Además, el programa suma sus capacidades al distintivo visible de Aquí se vive un Viernes muy mexicano y el portal viernesmuymexicano.com.mx, que siguen ahorita registrándose negocios de manera constante. Y este nos lleva un mapa digital de negocios participantes y de acompañamiento de nuestras cámaras de comercio con los gobiernos estatales, con crédito, capacitación y digitalización. La formalidad no debe de ser un privilegio, debe de ser ese camino posible y cercano para que cualquier negocio familiar pueda lograrlo. Ahí está la convocatoria. Si usted es propietario de un negocio chiquito, un negocio familiar o una pequeña empresa, puede participar en esta iniciativa Viernes muy mexicano. Y vamos a otras noticias. La Fiscalía General de la República detuvo a Sandra T., así es como la ubica, a Sandra Lucía Telles Nieves. ¿Quién es ella? Pues es una de las propietarias, accionista mayoritaria de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ese lugar en donde en 2009 murieron 49 niños y decenas más resultaron con lesiones. Algunas de estas personas, de estas niñas y niños, tuvieron lesiones de por vida. En un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que Sandra Lucía Telles Nieves fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en Nogales, Sonora, después de que fue deportada. Estaba escondida en Estados Unidos, fue detenida por la Interpol y esta mañana la deportaron por la garita de Nogales. Inmediatamente fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenina Hermosillo, Sonora, a disposición del juez que lleva el caso. Sandra Lucía Telles Nieves es socia fundadora de la guardería ABC. En 2016 fue sentenciada a 28 años, 11 meses y 4 días de cárcel, pero pues jueces le entregaron amparos y le redujeron la condena. Jueces la protegieron, le redujeron la condena a 5 años y 7 meses de prisión, con lo cual pues prácticamente alcanzaba a llevar su sentencia en libertad por la protección de varios jueces, y eso le permitió escaparse a Estados Unidos. El 15 de enero pasado fue detenida por autoridades de migración en Arizona, que la pusieron a disposición de Interpol, que le había emitido una ficha de búsqueda internacional. Ya ha sido deportada. La Fiscalía General de la República pues señala que esta deportación se llevó a cabo en la garita y Puerta México Denis de Concini en Nogales. Fue entregada a autoridades mexicanas. Sandra Lucía Telles Nieves fue señalada por medios de comunicación de ser familiar
de la senadora Lili Téllez. De hecho, una de las madres de uno de los niños de las víctimas la identificó de esta manera. Ella dijo claramente, Patricia Duarte Franco, que sí, que Sandra Lucía Téllez Nieves, la dueña de la guardería ABC, es prima hermana de la senadora Lili Téllez, quien de inmediato salió a negar el parentesco, aunque compañeras suyas en el Senado de la República presentaron pues documentos que acreditan el parentesco. Lili Téllez dice que no es prima, que no es familiar de la dueña de la guardería ABC, responsable, entre otros, de la muerte de 49 bebés en 2009 en ese lugar, en Hermosillo, Sonora. Bueno, pues esta persona ya está detenida en una prisión en Hermosillo, Sonora. Y ya que andamos por aquellas latitudes y que hablamos también de personajes vinculados al PRI y al PAN, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, bueno, pues va a ser trasladado a Ciudad de México, donde está citado a comparecer ante la Fiscalía General de la República para un proceso judicial que enfrenta. César Duarte, el exgobernador, fue también beneficiado por jueces en Chihuahua y está en libertad, anda muy feliz en la calle, en libertad condicional, a pesar de que está acusado de delitos de peculado y asociación delictuosa, y también ha sido vinculado a un proceso por acaparar agua en un rancho, en un enorme rancho de su propiedad, donde construyó una presa que tenía para su servicio y dejó sin agua a cientos de campesinos en aquella zona. Y vamos a otras noticias. Venimos a Ciudad de México ahora. La jefa de gobierno, Clara Brugada, entregó apoyos económicos a personas afectadas por las lluvias del pasado fin de semana en Tláhuac. Nuestra compañera Guadalupe Franco tiene los detalles. Guadalupe, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. La jefa de gobierno realizó la entrega de recursos económicos a 680 familias afectadas por las intensas lluvias registradas el sábado pasado en la alcaldía Tláhuac. Ahí, Clara Brugada refrendó el compromiso de los 3 órdenes de gobierno para atender las necesidades de la población afectada por las inundaciones que superaron el metro de altura en esta demarcación. Vamos a escuchar sus palabras. Y la mitad de los recursos que hoy vamos a entregar son aporte del gobierno federal. Y la otra mitad, a quien le damos un fuerte aplauso a la presidenta. Y la otra mitad es aportación del gobierno de la ciudad, más el seguro que vamos a apoyar de parte del gobierno de la ciudad. La jefa de gobierno detalló que se otorgaron apoyos de 8,000 a 15,000 pesos a propietarios de 99 viviendas con afectaciones de entre 15 y 30 centímetros de agua, mientras que 581 viviendas recibieron apoyos de 25,000 a 50,000 pesos debido a que sufrieron inundaciones superiores a los 50 centímetros de agua. Más tarde, en el Monumento a la Revolución, la jefa de gobierno entregó 6,735 créditos y 400 escrituras como parte del programa de mejoramiento de vivienda en beneficio de 25,000 personas. A través de este programa, los beneficiarios recibieron hasta 350,000 pesos para mejorar o ampliar la infraestructura de sus hogares, explicó Clara Brugada. Así lo dijo. Este gobierno de la transformación continúa con el proyecto de mejorar la vivienda a la población. Por eso se dan créditos que van desde 100,000 hasta 350,000 pesos para mejorar su vivienda. Y eso es lo que hoy estamos entregando, más de 1,000 millones de pesos a todos ustedes. Más de 1,000 millones de pesos que van al mejoramiento de vivienda. La jefa de gobierno destacó que con estas acciones suman 16,408 créditos entregados, lo que significa una inversión de 2,608 millones de pesos. Por último, adelantó que en diciembre próximo se hará otra entrega de créditos a fin de llegar a la meta de otorgar 20,000 créditos a la población con una inversión de 3,000 millones de pesos. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte muy puntual de Guadalupe Franco, muchas gracias. Estos apoyos que se entregan a los damnificados por las lluvias inéditas del fin de semana pasada en el oriente de Ciudad de México. Y ya que hablamos de lluvias, bueno, el Servicio Meteorológico Nacional ha informado que hay una alta probabilidad de desarrollo de un ciclón
en las costas del Pacífico que durante las siguientes horas podría ser una tormenta tropical y luego huracán categoría 1. Jessica Martínez, ¿de qué se trata? Cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto Auditorio. Ya lo adelantabas. En el transcurso de este viernes y mañana sábado hay una alta probabilidad de un desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico que se convertiría en tormenta tropical y posteriormente en huracán categoría 1. De concretarse, este fenómeno que afectaría a los estados de Michoacán, Colima y Jalisco llevaría el nombre de Priscila. Así lo informó el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez, quien señaló que las condiciones en el océano y en la atmósfera son favorables para su intensificación, por lo que se mantiene bajo vigilancia. Vamos a escuchar lo que dijo. Esta mañana ya tiene probabilidad de desarrollo ciclónico elevada, estamos hablando de un 90% para los próximos 2 días y 7 días. Lo que estamos viendo hace ya un par de días es que se ha estado desarrollando esta zona de baja presión aquí frente a la costa del Pacífico mexicano. Independientemente de que todavía está lejos de la costa, sí vemos que ha mejorado consistentemente y sobre todo los pronósticos nos indican que podríamos tener un evento ciclónico para el fin de semana. En conferencia de prensa expuso que pese a la incertidumbre de la trayectoria del sistema, podría generar lluvias intensas y oleajes en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco durante el sábado, domingo y lunes. Adicionalmente señaló que los habitantes de Baja California deben estar atentos a la evolución ciclónica, porque debido a la amplitud pudiesen ser afectados durante la siguiente semana. Ante estos pronósticos, la directora del Centro Nacional de Comunicación de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Nadia Tadeo, hizo un llamado a la población para estar atenta a la información que emite el mismo Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades estatales. Vamos a escuchar parte de sus recomendaciones. Les pedimos no transitar por zonas inundadas. Una de las más importantes, no intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque pueda ser arrastrado por el agua. Si viaja en vehículo, extreme precauciones al desplazarse en carreteras, especialmente en zonas de sierra y costa. No cruce puentes si el agua pasa por encima del puente. No restablezca la energía eléctrica en caso de que se haya quedado sin energía. No intente restablecer la energía eléctrica hasta que esté seguro de que no hay cortocircuitos. Es importante solicitar el apoyo de las autoridades. En caso de inundación, no tome líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas, evite que el agua quede estancada y en caso de tormentas eléctricas procure no utilizar equipos eléctricos o electrónicos. Alberto, auditorio, la información que tengo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica Martínez. Bueno, pues ahí está la información sobre este fenómeno meteorológico que va a afectar las costas del Pacífico. Se mueve hacia la zona de Michoacán y Jalisco. Se pronostica que provoque oleaje fuerte, vientos importantes, también lluvias en el occidente de México. Y el mapa de satélite también muestra en el Golfo de México un fenómeno meteorológico más chiquito, pero que también pues tiene su importancia y la posibilidad de que evolucione a tormenta tropical por lo menos. Así es que, pues sí, esté usted muy pendiente del reporte del Servicio Meteorológico, pues sobre todo para saber si este fin de semana pues puede usted salir o no de paseo. De entrada le digo que si se encuentra en el occidente del país, pues no, creo que mejor no vaya a la playa. Hay muchos lugares para conocer. La jiribilla. Mire, la empresa de opinión pública Encol publicó esta semana una encuesta donde evaluó a varios de los personajes pues que andan ahí muy presentes en los medios comerciales, en la tele privada, en la radio privada, en los periódicos, también en redes sociodigitales, y algunos que han sido presentados como los nuevos próceres de la democracia. Por ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, o por ejemplo Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, Ricardo Anaya, cómo no olvidar a Ricardo Anaya, Lili Telles, y que están muy, muy animados, muy contentos porque ya en la República de Twitter, pues ya ganaron todo. Ya derrotaron a Donald Trump, ya derrotaron a todo el mundo, a Benjamin Netanyahu, al Papa. El Papa también ya lo derrotaron, son más populares que el Papa, pero nomás en Twitter y en las granjas de bots, porque en la realidad y de acuerdo con las estadísticas,
entre las que presenta la empresa Encore, pues no, la verdad es que es muy distinta. Porque, por ejemplo, Alejandro Moreno Cárdenas es el político más repudiado por los mexicanos. Tiene un alto nivel de negativos, más del 70% de negativos. Personajes, por ejemplo, como el tío Richie, es decir, Ricardo Salinas Pliego, a quien le han puesto el tío Richie ahí en Twitter, pues aquellos aspiracionistas que quieren ser como él, pues tiene también un 50% de rechazo, 50% de rechazo entre los mexicanos. Ricardo Anaya y Lili Telles también tienen entre 53 y 57%, entre 50% también, 46, 48% de rechazo, pero sin duda al que peor le va es Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI, pues quien ha ido ya varias veces, tiene el 67% de opiniones negativas. Este personaje que ha ido varias veces a pedir ayuda a Estados Unidos. Bueno, tal vez allá sí los números le sean más favorables. La mentira nuestra de cada día. Bueno, la mentira nuestra de cada día pues se refiere a lo que han publicado pues algunos comentócratas en la radio comercial. Es el caso de la locutora Azucena Uresti, pues quien asegura pues que le ha dado espacio a una versión pues que han presentado también otros personajes en redes sociodigitales, donde dicen que la ley de amparo, la nueva ley de amparo que está en discusión en el Congreso de la Unión, pues es un proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que él es el autor intelectual de esta iniciativa, lo cual es falso, porque esta iniciativa se envió al Congreso este año y es un proyecto impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo firmó, de hecho, el 13 de septiembre pasado, y que fue elaborado por el equipo jurídico de la Presidencia de México. Este proyecto de ley, a despropósito, en sentido contrario de lo que dicen comunicadores y comunicadoras, como esta locutora que le menciono, pues no pretende restringir libertades. Por el contrario, lo que pretende es justamente garantizar que el derecho de amparo pues no se extienda eternamente y que beneficie finalmente a quienes lo solicitan, y que no se haya casos como el de Ricardo Salinas Pliego, que lleva pues más de 10 años, no, como 20 años más o menos en litigio para no pagar 74 mil millones de pesos, y que lo ha conseguido sobre todo a través de amparos. El propósito de esta reforma es básicamente eso, darle claridad a la manera en la que se aplica la ley de amparo e impedir los abusos que se han presentado de manera histórica. Así es que pues no, es mentira. Si usted recibe en el chat de la vecina, del vecino, de la tía, de la abuelita, del familiar, estas versiones, pues es una mentira. Es así, falso. Y ya en estos últimos minutos que nos quedan, déjeme comentarle que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el ejército de ese país lanzó un nuevo ataque contra una presunta embarcación de narcotráfico en el Caribe. 4 personas fueron asesinadas por Estados Unidos. Esto se confirmó después de que varios medios de comunicación difundieron este caso, y después de que el presidente Donald Trump emitiera aparentemente un memorándum de la Casa Blanca al Capitolio, en el cual confirmaba pues que su país se encuentra en guerra con los carteles de la droga. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues ya publicó un mensaje en su red de X, donde señala pues que no es cierto que esta embarcación tuviera presuntos narcotraficantes, sino ciudadanos inocentes que fueron asesinados por Estados Unidos. Y en estos minutitos que nos quedan, le informo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró temporalmente el zoológico La Pastora en Guadalupe, Nuevo León, por incumplir con la normatividad ambiental en materia de trato digno. En este zoológico pues se tenía un maltrato inhumano, absolutamente degradante e inaceptable a una ocesna llamada Mina,
que pues se encontraba en condiciones realmente deplorables, porque los médicos, el personal de ese zoológico pues nunca la atendió. Estaba con sarna, con padecimiento, con desnutrición, estaba en una jaula sin agua, con cemento, en fin, en condiciones realmente deplorables. El director de ese zoológico fue pues echado, lo suspendieron, y pues yo insisto, no sé qué piensa usted, que sería lo mínimo que debería ocurrir. Debería ser procesado, encarcelado, o que lo dejen unos, que serán 2 meses sin agua, sin ropa, sin ninguna atención, en el sol, en el piso de cemento, como tenía a la Ocesna. Ese puede ser justicia divina, que se quede 2 meses así, sin comida, sin agua, sin ropa, a la intemperie, como tenía a la Ocesna Mina. Y digamos que esa sanción podría resultar más ejemplar que un simple despido. ¿Usted qué piensa? Ya nos vamos. Le agradezco que nos haya acompañado esta semana en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que a las 6 de la tarde Gustavo Ramírez le espera en SPR Informa, tu punto de referencia. El próximo lunes, Adriana Estela Flores en Entre Líneas, tu punto de referencia, a partir de las 7. Y este fin de semana, recuerde, el domingo a las 10 de la mañana, acompáñenos en la transmisión especial de los medios públicos unidos por las audiencias de El Informe, primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de Ciudad de México. Está usted invitado para que participe, forme parte de esta transmisión especial unidos por las audiencias. Hasta el lunes. Descanse. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. Me gusta su cocina, me gustas de la tú. mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra,